Le damos gracias a Dios por este domingo 3 de noviembre de 2019. Ya es el penúltimo mes de este año y le agradecemos a Dios el curso de este tiempo. Y el mensaje de hoy es una pregunta que voy a responder a través de lo que voy a estar enseñándole. Y ahí les va. ¿Eres parte de la iglesia verdadera? Vamos a ver si sí. Y hoy vamos a ver todo ello porque estamos en esta iglesia preocupados y bien ocupados porque sea esta iglesia local parte de la iglesia verdadera. Pero vamos a ver si aún en lo individual estás haciendo lo que Dios nos dice. Es indudable que voy a hablar algunos puntos que Dios me puso, pero no es posible hablar todo. Es un tema muy amplio. Como el tema de la vez pasada, acerca de la ira de Dios, estos son temas que pican, porque nos hacen reflexionar. Pero ahí vamos. Vamos pues a entrar al texto. 1 Timoteo 3:15 es Pablo hablando por el Espíritu a Timoteo y le dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí ya vemos algunos puntos en el sentido de presencia. La iglesia verdadera es casa de Dios. La iglesia verdadera es la iglesia del Dios viviente, no de un ídolo o de una imagen o de un ídolo humano. Y finalmente dice es columna y baluarte de la verdad. Es decir, sostiene la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Ahorita vamos a ver eso. Y como columna sostiene esa verdad y es baluarte. Es decir, la defiende. Vamos a seguir adelante. Yo no quiero continuar sin que primero usted entienda la iglesia totalmente. Quizá algunos ya sepan, pero otros no. La iglesia como término es una palabra compuesta y viene de ek, iglesia. Ek quiere decir fuera, iglesis quiere decir llamamiento, llamar fuera. Dice el hermano Strong, reunión popular como hoy, congregación, comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo. La verdadera iglesia o la iglesia verdadera va a ser reconocida por Dios en la tierra y en el cielo. Quítese la idea, la iglesia no es un templo. Vamos a seguir adelante. Ambos es una asamblea de santos. Vamos a seguir aprendiendo. La iglesia no la fundó cualquiera. La iglesia la fundó el Señor Jesucristo. Esta es la iglesia verdadera. Vamos a Mateo 16:18. ¿Me acompaña? Y dice la escritura así: y yo también te digo que tú eres Pedro, un Petros, una pequeña piedra, y sobre esta roca, Petra, o sea Jesucristo,
edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para que se quite. Pedro no es el que fundó la iglesia. Eso dice la iglesia de Roma. Es Jesús sobre sí mismo que fundó la iglesia. Y se los voy a comprobar por el mismo Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6. Vamos a mirar qué dice la Escritura. ¿Qué habla el Espíritu por Pedro, al cual dicen que es el fundador? No es tal. Primera de Pedro 2, 4 al 6 dice: acercándonos a él, piedra viva. ¿A quién se está refiriendo Pedro? A Jesucristo. Y dice: desechada ciertamente por los hombres. ¿Esto hicieron con Jesús, desecharlo? Sí, lo desecharon, empezando por el propio pueblo de Israel, que como pueblo era hijo de Dios. Mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ahí estamos agregados nosotros. Entonces, el Señor es una piedra viva. Y si pertenecemos a la iglesia verdadera, somos piedras vivas. Por la vida que nos ha dado el Señor, seguimos. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, que es el fundador de la iglesia. Dice Pedro: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Es Jesucristo, no Pedro. Sí, escogida y preciosa. Mire lo que dice: el que creyere en él, ¿en quién? En Jesucristo, no en Pedro, no será avergonzado. ¿Sí? De tal manera que entonces está hablando de que creamos en el que fundó la iglesia, esto es, en Jesucristo. Yo sé que usted lo sabe, pero le puede servir para alguna persona que le diga que Pedro fundó la iglesia. Pedro no fundó la iglesia. Jesús fundó la iglesia. No hay que creer en Pedro, hay que creer en Jesús. Él es la piedra viva, y a todos, inclusive a Pedro, por causa de su obra, nos ha hecho piedras vivas. ¿Sí? Entonces, estamos entendiendo, ¿sí? Vamos a ver algo muy importante con respecto a la iglesia. La iglesia, les dije, no es un templo. La iglesia no es una edificación de hombres. La iglesia no es un auditorio. Se puede reunir en un auditorio, se puede reunir en un templo, se puede reunir en un campo y sigue siendo iglesia. ¿Qué es entonces la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a comprobarlo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Acompáñeme por favor. Y dice la Escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Usted lee el contexto de arriba, el versículo 20 dice: lo cual operó en Cristo. Viene hablando de Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, todas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nosotros vemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el Papa.
no ningún hombre, por muy santo, ungido o popular que sea. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Así es que la iglesia no es una organización de hombres. Así es que la iglesia no es una institución de hombres. Así es que la iglesia es un organismo vivo, por una piedra viva que tiene en su derredor piedras vivas. Esta piedra viva es la cabeza de la iglesia, se llama Jesucristo. Y usted y yo como piedras vivas somos el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo espiritual que hace localmente una presencia corporal, pero el cuerpo de Cristo no son varios cuerpos, no son instituciones de hombres, no son las iglesias que el hombre llama iglesias cristianas o de Cristo. El cuerpo de Cristo lo forman todos los verdaderos creyentes, todas las piedras vivas de las cuales espero usted y yo seamos parte. Y entonces no está en un determinado lugar, ¿sí? Está en toda la tierra. En este momento, donde quiera que haya piedras vivas que han creído en la piedra viva Jesucristo y que reconocen a Jesucristo como la cabeza de esa iglesia local y como la cabeza del cuerpo de Cristo, son parte de eso, del cuerpo de Cristo. En este momento hay iglesia verdadera reunida en todas las partes del mundo. Hay también los santos que están presentes al Señor. Hay iglesia verdadera en el cielo. Ahí están presentes, porque nosotros todo lo queremos ubicar en el tiempo del hombre, que son periodos en el crono del hombre, en el cronos que Dios ha puesto, el tiempo para esta tierra. Pero, amados hermanos, en el tiempo de Dios las cosas ya son. Así es que, amado hermano, también veremos que al Señor le interesa la iglesia. Más adelante vamos a ver que después el Señor no solo le llama el cuerpo de Cristo, sino le llama la esposa de Cristo. En todo esto quiero para que le quede bien claro, ¿sí? Este es el local donde nos reunimos, pero el local no es la iglesia. Y si Dios nos diera un local, no es la iglesia. La iglesia son las piedras vivas, son ustedes, los santos, los que creen en Jesucristo. Esa es la iglesia que tiene por cabeza a Jesucristo. Finalmente hay un orden en las iglesias locales. Hay oficios, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, maestros y otra clase de ministerios. Pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. La iglesia verdadera no se gobierna por determinaciones del hombre. La iglesia verdadera se gobierna por lo que manda la cabeza, por el gobierno de Cristo, por el gobierno que viene de Cristo, donde nos revela cómo Dios gobierna a través de las Escrituras, que llamamos en una reunión de libros Biblia. Ahí están los principios, los valores, los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes del reino. Allí están. No nos gobernamos por hombres, no es un gobierno de hombres. La iglesia verdadera es gobernada por el Señor. Amén.
Bien, espero que todo esto se lo haya dejado claro para que usted entienda y vamos ya entendiendo si eres parte de la iglesia verdadera, de tal manera que nosotros podemos hoy también leer Efesios capítulo 5, versículo 23. Vamos a ver qué dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y lo deja bien específico, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Todo lo que vengo diciendo lo confirma este versículo. Indudablemente que está hablando de dos verdades paralelas y estoy usando la figura del matrimonio. Por eso más adelante la iglesia es llamada la esposa de Cristo, por esta figura que Dios ha dejado también instituyendo el matrimonio. Bien, vamos a seguir adelante. Ahora, después de todo esto, yo quiero darles y repetir por 2 veces lo que conforme a estos versículos y a lo que he estado leyendo, podemos llamar el concepto de la iglesia. Son todos los llamados fuera de cierto lugar. ¿De dónde te llamó el Señor? Pues de diversos lugares, pero especialmente ¿de dónde te llamó el Señor? Del mundo. Son todos los llamados fuera de cierto lugar. Vamos viendo, la iglesia verdadera entonces está llamada fuera de cierto lugar y condición, que habiendo creído en Jesucristo y siendo redimidos por su sangre, la palabra redimidos quiere decir comprados, ¿sí? Han alcanzado salvación y venido a ser parte de su cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo, y reconocen a Cristo como la cabeza, no a ningún hombre. Voy a volverles a leer, ahora ya sin interrupción, ya les expliqué algunos términos que usé aquí. Son todos los llamados fuera de cierto lugar y condición, que habiendo creído en Jesucristo y siendo redimidos por su sangre, han alcanzado salvación y venido a ser parte del cuerpo de Cristo y reconociendo a Cristo como la cabeza. Ese es el concepto que yo he obtenido después de estudiar un tiempo de lo que es la iglesia verdadera. Muy bien, vamos ahora a seguir aprendiendo. Hay una invitación aquí. Vamos a ver qué está pasando en las iglesias. Vamos ahora a Hechos capítulo 20, versículos 26 al 32. Vamos a ver una historia de victoria, pero después una advertencia profética y un corazón de un verdadero siervo preocupado por la iglesia verdadera. Vamos a ver Hechos capítulo 20, es la despedida después de estar 3 años de Pablo en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículos 26 al 32. Vamos a ver, dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Cuando hay alguien que está procurando que la iglesia local sea parte de la iglesia verdadera, tiene que tener una honestidad delante de Dios y decir que lo que ha enseñado, que el ejemplo que ha dado, que la palabra que les ha dado ha sido para ellos de bendición y ha sido para ellos de edificación. Y dice aquí Pablo: estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué estaba pensando Pablo en ese momento con respecto a la iglesia y en Éfeso? Que él había levantado y que él deseaba que fuera parte de la iglesia verdadera. Este es un pensamiento que viene en la Escritura, donde dice el Señor que si nosotros no somos atalayas, no somos vigilantes, y si no advertimos a nuestros hermanos que viene el enemigo de las almas,
que viene el pecado, que hay cosas que están mal, entonces dice el Señor, por cuanto no advertiste, entonces la sangre de ellos será sobre ti. Pero si tú los advertiste, Pablo los había advertido, los había amonestado, los había exhortado, y entonces les había enseñado cuál era la iglesia verdadera. Dice, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Es decir, el Señor no me va a demandar a mí el que yo no les haya enseñado cuál es la iglesia que Dios quiere. Vamos a seguir adelante para que entienda usted de acuerdo a los siguientes versículos. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces dice, yo les he predicado el evangelio completo, les he predicado la palabra de Dios, les he predicado del poder de Dios, les he predicado del Espíritu Santo, les he predicado para que tengan una plena certidumbre de fe. Estoy certero que les he dado todo el consejo de Dios y estoy confiado que este consejo de Dios es la expresión de la palabra de Dios y de la voluntad determinada por Dios para que ustedes sean parte de la iglesia verdadera, y yo esté certero que algún día les veré en los cielos, como eso es mi corazón. O sea, él estaba asegurando. ¿Qué vemos parte de la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es la que está exponiendo continuamente el consejo de Dios, la que está exponiendo todo eso que le cité hace rato, que en el seminario llamamos la predicación del evangelio completo. Seguimos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No somos los hombres eternos. El que es eterno es Dios. Jesucristo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el eterno. Y también el Señor dijo que la palabra es eterna. Pero Pablo estaba preocupado, dice, ¿vendrá tras de mí gente honesta? El obispo es el que supervisa la obra y cuida que se alimente a la iglesia verdadera con la palabra verdadera. Y dice ahí, para apacentar. Ahí la palabra que se usa para apacentar es la misma palabra que para pastor, y es una palabra en griego pauimoné, que significa apacentar, pastorear. Y estaba diciendo, el Espíritu Santo ya me movió a otro lugar. El Espíritu Santo algún día determinará, y cuando a Cristo así lo determine, que yo ya no esté en esta tierra. Pero el Espíritu Santo deberá levantar obispos, deberá levantar gente que cuide de darles el verdadero alimento, el consejo de Dios, que los pastoree, que los apaciente como es debido, para que se conserve como parte de la iglesia verdadera. Qué triste historia. Usted sabe que Éfeso hoy es Turquía, y nosotros sabemos que hoy en Turquía está lleno de idolatría y está lleno de islamismo y está lleno de violencia. Ya no podemos hablar, no lo sabemos, si haya algún lugar o si allí en Éfeso haya una iglesia verdadera. El Señor hace la obra en todas partes, pero vemos con tristeza que Pablo estaba diciendo, no están dando todo el consejo de Dios, no están teniendo preocupación, y Dios les ha entregado un rebaño para que apacienten la iglesia del Señor. Una de las cosas que tenemos que reconocer, que la iglesia verdadera
nadie somos dueños. La iglesia verdadera es del Señor, es del Señor, no de nosotros, no es ninguna persona. De nosotros menos son las almas son del Señor. Las personas, espíritu, alma y cuerpo, son del Señor. Entonces estaba Pablo diciendo: algo estoy mirando a causa del corazón del hombre y a causa de la misma iglesia que por ahora yo he conservado como verdadera, y dice aquí, la cual él ganó por su sangre. Es decir, el Señor dio su vida y dio su sangre, como hoy celebramos la mesa, para que nosotros fuéramos parte de la iglesia verdadera. Es con lo que pagó para que nosotros fuéramos redimidos y fuéramos parte de ser metidos en el cuerpo de Cristo. Así es que, amado hermano, es por su sangre. Ninguno de nosotros, nadie ni ninguno que forma parte de la iglesia tendrá valor el que haya tenido algún sacrificio, y no es por su sangre, es por la sangre del Señor Jesucristo que se estableció la iglesia verdadera. Bien, vamos a dejar ahí. Y bueno, vamos a seguir allá adelante. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a mirar, ¿verdad?, cuál es lo que estaba diciendo Pablo. Y estaba diciendo que estamos corriendo peligros. ¿Perteneces a la iglesia verdadera? Son todas las iglesias locales que existen en todas las partes del mundo y que existen en todo este México. Son todas las iglesias locales que dicen llevar el nombre de Cristo parte de la iglesia verdadera. Miren lo que está diciendo aquí. Pablo dice: van a venir gente que dicen ser siervos de Dios, que dicen ser obispos del Señor, que dicen ser pastores del Señor, pero son lobos rapaces. Hoy estamos viviendo terribles tiempos en la iglesia de Jesucristo, y tenemos que tener la certeza de que somos parte de la iglesia verdadera, y que la iglesia local a donde asistimos y la iglesia local en donde estamos es parte de la iglesia verdadera. ¿Qué clase entonces de siervos está viendo que están permitiendo en la iglesia que entre la doctrina de error, que entre las herejías, que entre la apostasía? ¿Qué son todas estas cosas? La doctrina de errores, cuando empiezan a desviarse y cuando no ven que la iglesia verdadera, como dice ahí, aquí hay 2 elementos que dice Pablo que deben de guardar. Y vamos ahí, y dice: hermano, 1, os encomiendo a Dios, al Espíritu y a la palabra de su gracia. Entonces nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor, y Pablo está orando, dice: la iglesia verdadera es una iglesia que está encomendada a Dios, que está en manos del Señor Jesucristo, que está en manos del Espíritu Santo, que muchas iglesias que se dicen cristianas rechazan, y que dice también, hay algo muy importante, están encomendados a la palabra de su gracia. Es una iglesia que continuamente está llevando una palabra, la palabra de la gracia de Dios, la palabra verdadera, la palabra del Señor, lo que está escrito aquí en este libro que se llama la Biblia, y que no está usando, como muchos ahora, versículos aislados para entrar en el error.
para entrar en la herejía. Voy a darles un ejemplo, ¿sí? Hay alguien que conoce mejor la Biblia que tú y que yo y que usa los versículos aislados y de contexto. Se llama el diablo. ¿Y saben qué? Está escrito en el capítulo 4 de Lucas que vino y tentó al Señor Jesucristo. Y vino y lo tentó y le dijo, escrito está. Y lo tentó por 3 veces. Pero el Señor no recibió ese error y no recibió esa herejía, porque estaba haciendo una aplicación aislada. Hoy tenemos que tener cuidado en que las palabras que escuchamos y el mensaje que estamos recibiendo, si somos iglesia verdadera, tenga un fondo de texto y de contexto, que la misma palabra de gracia te hable y no te hable el hombre. Yo mismo le recomiendo, estoy tratando de explicar ese texto y ese contexto y darles la palabra de gracia, pero si agregara algo en lo personal, si agregara alguna opinión en lo personal, deséchela. Quédese con la palabra de gracia. Quédese con la palabra de Dios. Lo encomiendo a la palabra de Dios. Y Pablo estaba preocupado y estaba diciendo 2 cosas: que sea el Espíritu de Dios el que te hable, porque te voy a decir, la Escritura fue el Espíritu Santo, ya lo hemos enseñado varias veces, el que inspiró, y es el Espíritu Santo el que seguirá inspirando. Tenemos pues entonces que saber que la iglesia verdadera, y si eres parte de la iglesia verdadera, tiene 2 cosas. Tiene que encomendarse, es decir, tiene que invocar en el nombre de Jesucristo al Espíritu Santo para que le revele. Y aparte de ello, tiene que ser alguien que escudriñe las Escrituras, que las lea. No seas de esos cristianos que pueden ser engañados. Si perteneces a la iglesia verdadera, tú debieras de abrir ese libro que se llama Biblia, no solo hoy, a lo mejor ni lo trajiste, sino lo debieras de abrir entre semana y estar escudriñando para que tú no seas llevado a doctrina errónea. El diablo puede venir y te engañarte, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, le contestó fuertemente: no le voy a dar todo, ¿verdad? Siempre escrito está, ¿sí? Y le daba versículos aislados. Ese es el error. Nosotros tenemos que cuidar, no andar en versículos aislados, sino tener el texto y el contexto. Están levantándose muchos lobos rapaces, ¿sí? Y están llevando a la iglesia a situaciones de enseñarles, ¿sí? Hoy, por ejemplo, ¿verdad?, una de las doctrinas de error es que el pueblo tiene que estar divertido, ¿sí? Me estaban diciendo, ¿verdad? Ay, hermano, nosotros vamos a una iglesia y el pastor, qué buenos chistes hace. Yo le puedo tener un momento en que para romper la tensión hago alguna broma o alguno, pero no es la enseñanza de nosotros una colección de chistes, porque entonces esto ya no se volvió en el encomendarlo a Dios, en pedir que el Espíritu Santo, en darles una palabra de gracia. Esto ya se volvió un show. Esas cosas no debemos de aceptar, ¿sí? No debemos de aceptar todas esas cosas en donde aquí nosotros vemos a un verdadero siervo preocupado porque la iglesia sea verdadera. Pero hoy estamos viendo el encumbramiento de muchos siervos, ¿verdad? En donde a veces ya están poniéndose en los auditorios, en lugares más altos, para que la gente se voltee y les aplauda por 20 minutos. Oh, nuestro pastor, el jefe. Oh, nuestro pastor. ¿Ah?
¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? ¿El predicador? ¿El que se dice profeta? ¿A quién le aplaudimos aquí? En una iglesia verdadera se le aplaude al Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Le agradezco que como pastor me reconozca, o como maestro, como siervo, y que me dé el respeto y el honor debido, pero nunca la adoración. Pero nunca el que yo esté puesto por arriba de Jesucristo. Estas no son iglesias verdaderas, aunque digan que tengan del Espíritu, aunque digan que tengan esto y aquello, aunque digan que tienen mucho número, no están siendo parte de la iglesia verdadera. Hoy, amado hermano, nos está tocando muchos desórdenes, y en esta semana, ¿verdad? Algunas iglesias empezaron a tener una doctrina de error, diciendo: vamos a tener a nuestros jóvenes y a nuestras señoritas aquí en la iglesia para que no caigan en la tentación de irse con sus amiguitos a celebrar un Halloween. Óigame, ¿dónde dice la Escritura que nosotros no vamos a ser tentados? ¿No dice la Escritura en el capítulo 1 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, y porque cuando su corazón fuere probado y soportare, entonces vendrá recibirá la promesa y recibirá la corona de la vida? ¿No el Señor Jesucristo fue tentado? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ser tentados? Pero si somos tentados, ¿no tenemos la palabra de gracia para decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que no deben de participar en esas cosas del Halloween, que no son eventos, que no son, amado hermano, pijamadas, que no son reuniones de jóvenes o de personas, que no son, como una iglesia dijo, noches de gloria? ¿Acaso estamos dando gloria a Satanás? Nosotros damos gloria al Señor. Dicen, pero es que no hicimos eso. ¿Pero por qué en esa fecha? Pues si queremos hacer una reunión y queremos hacer algo para el Señor, no tenemos por qué hacerlo en esas fechas, cuando están siendo fechas paganas y mundanas. Es como algunos ahora, ¿verdad?, de los cristianos están traicionando al Señor y están yendo y están levantándose ofrendas a los muertos. No están oyendo que la misma televisión reconoce que es un culto a los muertos. Y culto incluye una adoración a un cierto Dios. ¿Adoramos aquí a los muertos? No, respetamos, reconocemos lo que hicieron, y si fueron en Cristo están presentes al Señor, pero nosotros ya sabemos claramente que ya no hay nada, el muerto nada es, está presente al Señor, ya ha sido juzgado por el Señor, y que, amado hermano, no va a regresar a esta tierra. No se va a venir a comer lo que le gustaba, ¿sí? Yo recuerdo una persona, porque el sintoísmo es un culto a los muertos, y se murió un sintoísta, es decir, una persona que era de origen japonés, y entonces, dice que le gustaban mucho los chocolates, y llegó por ahí un cristiano resfriado: ¿qué chocolates para los muertos? Y se los empezó a comer él. Estos no se lo va a comer el muertito, estos me los como yo. Todas esas son doctrinas de error. Dicen: es que es tan bonito andar floreando. ¿Sabías que la orden de florear viene por uno de los libros apócrifos llamado el libro de Baruch, el que fue el escriba de Jeremías, y que ahí habla de eso? Y que nosotros, dice, y el Señor dice que se enojó el Señor, dice, porque sacrificaron a los muertos, y Dios mató a 23,000 jóvenes. ¿No es eso doctrina de error? ¿No vamos a estar velando eso? Yo, y aquí me reuní, amado hermano, no pensando, todos tenemos algún pariente amado que ha muerto, pero si ha muerto en Cristo, allí está en la presencia del Señor. Y si no ha muerto en Cristo, está en el infierno. Y Él determinó su vida. La iglesia verdadera es una iglesia definida, es una iglesia que habla la palabra de Dios.
Y es una iglesia que no está esperando que se varíe la palabra de Dios conforme a tus emociones y sentimientos, sino que está sometida a la palabra de Dios. Si no muere en Cristo, es bien claro. Allá en Primera de Juan la doctrina dice, este es el testimonio de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Allá también en el capítulo 3 de Juan, cuando el Señor fue preguntado por Nicodemo, ¿verdad? ¿Te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios? También les dice, ¿sí? El que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No hay en medio. No hay otra oportunidad, no hay que se murió, no hay que era muy bueno, no hay que se sabía algo de la palabra, no hay esto, no hay que tenía esta posición, no hay. El que cree no es condenado y el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz, las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Le quedó claro? Esa es la iglesia verdadera, eso es lo que estaba diciéndole Pablo. Los encomiendo a Dios y los encomiendo a la palabra de gracia. Cuando escuchen este mensaje en internet, yo sé que algunos de otras iglesias van o a salirse de ahí o van a estar enojados con esta palabra. Pero qué bueno que no es mi palabra, que es la palabra de Dios. Qué bueno que es Dios, como hoy dijo aquí el hermano, ¿verdad? Es la palabra del Señor la que tenemos que comunicar y no la palabra de hombre. ¿Eres parte de la iglesia verdadera? ¿Todavía quieres seguir siendo parte de la iglesia verdadera? Pues entonces, amado hermano, sigue adelante. Vamos a ver. La iglesia verdadera guarda 3 elementos primordiales. 1. Anda siempre en la verdad. 2. Anda en la luz. 3. Anda en santidad. Hay más cosas, yo se los dije, pero quiero dar estas 3 básicas. Se lo repito. Hay 3 elementos que guarda la iglesia verdadera y son primordiales. Anda siempre en la verdad, anda en la luz y anda en santidad. Vamos a empezar. Anda en la verdad. La verdad es una persona, pero también es un valor y es una virtud. ¿De dónde saco eso? Vamos a ver. Deuteronomio 32:4. ¿Qué clase de Dios tienes tú? La iglesia verdadera tiene este Dios. Y dice Deuteronomio 32:4. Y se lo voy a leer. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. 1. Anda en la verdad. La verdad es una persona. Dios es Dios de verdad. ¿Todos los dioses son dioses de verdad? ¿Hay uno solo? ¿Hay único? Él es ese Dios vivo y verdadero. Uno solo. No necesita compañías. Y como dijéramos aquí los mexicanos, ni vejigas para navegar. Se vale por sí mismo. Su nombre es el Omnipotente. Seguimos. Estamos hablando de que debemos andar en la verdad, que es una persona, es un valor y una virtud. ¿Qué dijo Jesús a Tomás el Dídimo en Juan capítulo 14 versículo 6? Y le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Esa es la verdad. Es que es muy bueno, es que es un idólatra, es que este día 28 fue a celebrar a Judas y llevó su mono de yeso. No.
¿Es que es adorador de la Santa Muerte? No. Jesús dijo: yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es por la verdad y yo soy. Jesús es la verdad y la verdad es una persona. Jesús dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 32 y 36 me lo sé de memoria. Así es que, amado hermano, a veces no queremos que la verdad venga en la persona de Cristo, o que la verdad venga como virtud o como valor, porque no la queremos oír. Nos es muy fuerte, pero es la verdad y hay que aprender a recibirla, a aceptarla y a practicarla, a vivirla. Pero no les gusta. Normalmente nos gusta que nos digan mentiras. Pablo, cuando habló de decir, les he dado todo el consejo de Dios, le estaba diciendo: nunca les dije mentiras. Viene un joven y se acerca, dice: mi hermano se suicidó. ¿No puede hacer una oración para que si él no está muy cómodo en donde está, salga? Le dije: tu hermano ya determinó. La verdad es que ya se murió. Yo no voy a hacer ninguna oración por tu hermano. Y no le gustó que le dije la verdad. Él esperaba que yo tuviera influencia por mi oración, porque como que decía: a lo mejor no está en un buen lugar, ¿por qué no ora, pastor, y me lo saca de ahí? Yo no tengo autoridad. Yo no tengo ninguna autoridad para, después de que alguien muera, pueda yo decir exactamente dónde está, excepto de haber conocido un testimonio firme en Cristo Jesús. Puedo decir: murió en Cristo. Pero la verdad de Dios en el Espíritu, solo Dios la sabe. ¿Quién es para decir? Vino una persona, ¿verdad? Y dice: a ver si me celebran un culto de presente en el cielo. Y dijo la mamá: y es que mi hijo pues no era tan malo, era buen estudiante, pero pues se murió en un accidente porque venía de borracho con sus amigos, y presente en el cielo. ¡Qué barbaridad! Eso es una mentira. ¿Cómo presente en el cielo? ¿Cómo supo ese pastor que a lo mejor venía trastornado y que venía manejando y que tuvo la culpa y que murió y mató a otros compañeros, está en el cielo? Pero la mamá se fue muy en paz porque le hicieron su culto presente en el cielo, cuando a lo mejor no estaba ahí. ¿Seguiremos siendo parte de la iglesia verdadera? Tenemos un Dios de verdad. Vamos a seguir. Me estoy entreteniendo mucho y quiero darles muchas cosas. El Espíritu también es de verdad y habla verdad. Vamos allá, Juan capítulo 14, versículo 17. Y dice ahí la Escritura: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Tienes el Espíritu de verdad? ¡Qué bueno! Porque según esto, en la iglesia verdadera mora el Espíritu de verdad y está en nosotros y con nosotros. Vamos a seguir ahí en Juan 16:13. Mire que dice: pero cuando venga el Espíritu verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y yo le agregaría: aunque te duela, aunque no te gusta, aunque no te agrade, el Espíritu de verdad te va a guiar a la verdad. Pero luego no queremos aceptar: no me lo diga así. Y decimos que la verdad es cruel.
La verdad no es cruel. La verdad es eso, es indestructible. ¿Pertenece a la iglesia verdadera? ¿Eres parte de la iglesia verdadera? ¿Está listo tu oído y tu corazón para oír al Espíritu de verdad que te hable la verdad y digas, híjole, está muy duro esto, está muy fuerte? Hay gente que escuchó el mensaje del domingo pasado y dijo, ¡qué fuerte! Y no solo en esta iglesia, sino lo escucharon y después me dijeron, uy, hermano, ahora sí me entró el temor de Dios después de lo que escuché que usted habló acerca de la ira de Dios. Y ya me entendí que la ira de Dios empieza por el pueblo de Dios. Esa es la verdad. Yo hoy estoy hablando muchas verdades. ¿Vas a salir de aquí temblando como lechuga? Sea porque el temor de Dios esté en tu corazón. Y dice que el Espíritu hablará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él te va a decir la verdad, porque Él no habla de su propia cuenta, habla de lo que dice el Padre, de lo que dije el Señor Jesucristo, de eso habla. Y el Padre y el Hijo son de verdad, y son la verdad. ¿Cuántos vamos a cambiar ahora? Y le vamos a decir, Señor, me acaban de decir una verdad. Quiero cambiar. Porque a veces decimos, no, yo creo que esto será el Espíritu. Y el Espíritu dice, sí, soy yo el que te acabo de decir todas estas cositas que quiero que cambies. Vamos a seguir. Solo tiene al Dios verdadero como su Dios, la verdadera iglesia. Juan 17:3. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La iglesia verdadera solo tiene al Dios verdadero como su Dios. Ningún otro Dios al lado. Ninguna cosa del mundo, ningún artista, ningún cantante, ningún hombre por guapo que sea, ni mujer por hermosa. La iglesia verdadera tiene solo por Dios al Dios verdadero y a Jesucristo. Sigo hablando con ustedes. Juan 17:17, después lo vamos a usar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia verdadera es santificada y tiene la palabra de verdad. Y con esa palabra de verdad, ese es un círculo de victoria, así es santificada. Esto está relacionado con otra parte. Andar en la verdad, andar en luz, están conectados, y andar en santidad. Sí, la iglesia de Jesucristo acepta la palabra de verdad. No me diga como algunos me han dicho, bueno, eso dices tú. No, no digo yo, eso dice la palabra. Esa es tu doctrina. Nosotros en esta iglesia tenemos otra doctrina. Ah, caray. Entonces, no tiene valor la palabra de verdad para algunos en las iglesias, para algunos que se dicen siervos o que se dicen parte de la iglesia verdadera, no tiene valor. ¿Vamos a acomodar la verdad a nuestro gusto? La iglesia verdadera tiene la palabra de verdad. Vamos a seguir viendo. ¿Sí? El pasaje con que empezamos, y ya no lo voy a explicar. La iglesia verdadera es columna, o sea, sostiene la verdad y baluarte de la verdad. De tal manera que defiende, ¿verdad? Y se para por la verdad. Efesios 4:14 y 15. La iglesia verdadera sigue la verdad en amor y rechaza todo viento de doctrina. Vamos a ver. Y dice ahí, estoy leyendo Efesios 4:14 y 15.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo no entro en las modas de la iglesia, las rechazo. Desde los años 70, en ese avivamiento ha venido modas. Que hagamos lo que hace ese hombre porque prosperó mucho en Corea, el hermano Shaw. Yo dije, yo no entro en esa moda. Yo aquí estoy en México y estoy guardando la palabra de Dios. Si Dios bendijo a su hermano y a veces habla hasta del tercer ojo, yo no le entro. Amado hermano, vienen modas, ¿sí? Que los apóstoles deben gobernar el mundo. Yo no entro en esa doctrina de errónea en modas, porque los apóstoles no hemos sido llamados para gobernar el mundo. Los apóstoles hemos sido llamados para fundamentar a la iglesia en la sana doctrina. No entre a esa moda. Vino la moda, ¿verdad? ¡Ay, escuderos! No entro en la moda de escuderos. Porque la Biblia dice que mi escudo es alrededor de mí el Señor, Dios. Porque la Biblia dice que mi guardador, el que guarda mi alma y guarda de mal y guarda mi entrada y salida, es el Señor. Qué bueno que usted ora por mí, pero usted no es mi escudero. No entro en modas de ese tipo, porque esas son cosas que pasan, ¿sí? Mucho tiempo, ¿verdad? También empezaron a hablar, ¿verdad?, de una guerra espiritual equivocada, ¿sí? En donde porciones de la palabra se pusieran en huecos, en rocas o en lugares especiales. No es la palabra escrita, la Biblia no es mágica. No entra en esas modas. El poder de la palabra está dado por el Espíritu Santo y la Escritura dice que nos armemos de la armadura de Dios y que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios si se ejerce en el nombre de Jesucristo. Pero no son rollitos los que van a derribar las huestes de las tinieblas. Es usted, si cree la palabra de Dios, en mi nombre, sí, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. No le entro a modas. Esas son doctrinas de error. Y le puedo decir todas las modas que han venido en estos años, en los 43 años que están tratando, ¿verdad? La moda de que todos son pastores. Es pastor el que fue llamado, es pastora la esposa, es pastora la hija, es pastor el yerno, es pastora la nuera, es pastora la nieta que acaba de nacer, es pastor el nieto. ¿Dónde en la Escritura dice eso? Son modas. Los pastores somos llamados por Dios, somos escogidos, somos ungidos, somos capacitados. Si Dios llama a mi familia, por aparte, el llamado es individual. A ver, vamos a ver la historia de la Escritura. ¿Dónde están los hijos de Moisés? ¿Eran los siguientes libertadores? Lo único que sí vemos es que eso es un tipo del sacerdocio arónico. Que Aarón le pasaba la estafeta a Eliezer, que Eliezer se la pasó a Fines, que Fines se la pasó a Elí, y que entonces el Señor les mató a los dos hijos de Elí, y acabó el Señor diciendo: estoy harto del sacerdocio arónico, ya no va a haber sumos sacerdotes, les voy a mandar el último y se llama Jesucristo. ¿Dónde está que los hijos de Eliseo eran profetitas?
¿Dónde está? O que los hijos de Pedro, porque Pedro sí tenía suegra y hasta el Señor la sanó. ¿Dónde están los apostolitos hijos de Pedro? ¿Dónde? Y si tenían hijas, ¿dónde está la apostolita? ¿Dónde? Eso dice la Escritura. Y yo no voy a agarrar modas. Si Dios llama a alguien que tiene gran deseo de servir a Dios, como es el hijo que tengo y que está aquí, y Dios lo está capacitando, que Dios lo llame, no yo. Y como algunos se han acercado, tú eres el pastorcito, y él les dice, yo no soy el pastorcito, yo soy hijo del pastor. Se acabó. ¿Le quedó claro? No voy a entrar en moditas. Hay muchas moditas y siguen viniendo las moditas y más moditas. Pero eso está llevando a doctrinas de error, como le estoy mostrando. Y no debemos hacerlo. Debemos seguir la verdad en amor. Ay, es que tú no amas, les estás diciendo muchas cosas muy fuertes a los que dicen que son parte de la iglesia verdadera y a lo mejor están haciendo cosas de error y no tienes amor. No, sigo el amor que le tengo a Dios, porque hay que amar a Dios antes que a los hombres, hay que amar la palabra antes que a los hombres, hay que amar a Jesucristo antes que a los hombres, hay que amar al Espíritu antes que a los hombres. ¿O no está escrito así? Qué bueno que tengamos como segundo mandamiento amarnos los unos a los otros. Pero en el amor horizontal hay que soltar muchas verdades. Vamos a seguir. Efesios 4:25. Ya me fui más adelante. A ver, vamos en 1 Timoteo 4:14. Sí. Ahora al 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, la iglesia verdadera, si es la iglesia, desecha la mentira, habla la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo nos debemos hablar? La verdad. ¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Si no es Margarita, ¿me quiere? No me quiere. ¿Le digo? No le digo. Dígale la verdad, le va a hacer bien. Pero cada vez que digo la verdad se me arma. Pues que Dios nos defienda si hablamos la verdad, pero que su boca deseche la mentira. Por no decirle muchos de ustedes la verdad a sus parientes, se van a ir al infierno. ¿Eso quiere? Si se está desviando un hijo, si se está desviando una hija, si se está desviando mi pareja, si se está desviando mi esposo, mi esposa, como sea, si está desviando el abuelito, dígale la verdad. A lo mejor le cae mal al abuelito, pero dígale la verdad y a lo mejor se arrepiente el abuelito. Y cuando se muera se va a ir con el Señor. Pero si lo dejó en su mentira, al infierno. ¿Cuántos van a cambiar? 3, gloria a Dios. Voy bien en mi mensaje, gloria a Dios. Efesios 1:13, que acabamos de aprender. En él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad. ¿A usted está oyendo la palabra de verdad? Dice que si la has oído, el evangelio de vuestra salvación, eres salvo. Y habiendo creído, ¿crees en esto? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué cosas tan tremendas. Oye la palabra de verdad. ¿Sabes por qué aceptas la palabra de mentira? Porque no conoces la palabra de verdad.
Y yo he estado insistiendo en que la iglesia conozca la palabra de verdad. Porque si pones ahí el internet, pones YouTube y pones todo y empiezas a oír puras mentiras, acabas diciendo, está hablando puras mentiras. Pero si has oído la palabra de verdad y oyes una mentira, vas a decir, no recibo. Y cree en la verdad, no en las mentiras. Muy bien. 2 Timoteo 2:15. Si estás estudiando la Escritura, entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Hace rato hablaba de que no rompas el contexto. Usa bien la palabra de verdad, de tal manera que no estés llevando, ¿verdad?, una palabra que haga que se desmorone o se desvirtúe o que la gente acabe creyendo. ¿Cómo es posible que haya denominaciones grandes que hayan dicho mentiras? Por no leer la historia. ¿Cómo es posible que crean en ese señor, esa señora Ellen White, que mintió y dijo, ya viene Cristo, vamos a un monte, vistámonos de blanco? Estaba ahí Russell. ¿Cómo estaba ese señor Russell también diciendo tantas mentiras? ¿Cómo creen esas mentiras? Cuando vemos que no se cumplió. ¿Cómo creemos las mentiras de ese señor que fundó la iglesia que llaman de los mormones, ¿verdad? Que dijo que él tenía unas tablas nuevas, a Moisés se las dio de piedra y a él de oro, échele. Y nunca las sacó. Y ahí está una iglesia mantenida en una mentira, ¿sí? ¿Dónde están las láminas de oro que le entregó, según él, el Señor Jesucristo? Nunca las han enseñado. Usa bien la palabra de verdad. Cristo viene, pero no va a venir cuando tú digas, ni cuando lo dijo esa señora o ese señor. No, Cristo va a venir y él dejó bien claro, lee la Escritura. Sí, el día y la hora nadie lo sabe, solo está en la potestad del Padre. ¿Les quedó claro? Les dijo Jesucristo. ¿Cómo pues dicen? Estaba ahí una persona con muchísima gente en el centro diciendo, ya viene la destrucción del mundo. Y todos ahí. Mentiroso, le dije, hijo del diablo, en el nombre de Jesucristo te reprendo. Porque la Biblia dice, por no leer capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, con respecto al día del Señor, os ruego que no sean conmovidos. Porque no vendrá, porque vendrá como ladrón en la noche. Y no vendrá hasta que digan paz y seguridad. Entonces vendrá destrucción repentina, pero no te va a avisar. Es que ya no has visto las profecías de Nostradamus. Ya se le acabaron los papas y no pasó nada. Es que no has visto las profecías del calendario maya. Reprendo al diablo, es un mentiroso. Él es padre de mentira y homicidio. ¿Qué no has leído? Qué barbaridad. Cuántas cosas quiero comunicarles y no me alcanza la vida ni el tiempo. Pero el Señor dice que la iglesia verdadera está dada allá en Isaías capítulo 26. Vamos a ver ¿qué dice Isaías capítulo 26, versículo 2? Voy a leerlo. Abrid las puertas y entrará gente justa como usted y yo, guardadora de verdades. Guardadora de verdades. La iglesia tiene que ser una iglesia guardadora de verdades. Y finalmente, ¿verdad? El pensamiento de la iglesia tiene que ser en lo verdadero. Ese es el deseo de usted,
vean lo que les recomienda a los filipenses nuestro hermano Pablo a través del Espíritu en el capítulo 4 versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y termina diciendo otras cosas más, pero dice: si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tienes que estar pensando? Señor, yo quiero saber la verdad, yo quiero estar en la verdad, porque si no estoy en la verdad, estoy engañado. Amados hermanos, tengo que hablar de andar en la luz y tengo que hablar de andar en santidad. Vamos a tener que dejar este mensaje aquí. Y la segunda parte de eres parte de la iglesia verdadera la vamos a tener, yo creo, en otra ocasión. De tal manera que espero que usted venga a la segunda. Solo quiero tener algo muy importante que decirte, ¿sí? Que el Señor tiene el deseo de que nosotros seamos una iglesia. Con eso quiero terminar. Segunda de Corintios 11, 1 y 2. ¿Cuál es la preocupación de los verdaderos siervos de Dios? Desde de los siervos como Pablo, que eran honestos en su palabra y que nosotros queremos ser honestos y tener una iglesia honesta. Termino diciendo la Escritura: ojalá me toleráis es un poco de locura. Sí, toleradme, porque a muchos dirán: paradme en la verdad. Siempre hablar la verdad es como algo de locura, porque os celo con celo de Dios. Dios ha estado levantando un celo en mi vida por la iglesia verdadera. Y yo estoy en un celo porque usted sea parte de esa iglesia verdadera. Y estoy en el celo de Dios porque algún día yo voy a tener que entregar cuenta de usted. Y quiero, como dijo Pablo, estar limpio de la sangre de usted. Si usted no quiere ser parte de la iglesia verdadera, usted sabrá. Si usted no quiere vivir y experimentar las verdades de Dios, usted sabrá. Pero no sea como congregación, porque la Escritura dice que tenemos que tener el celo santo, el celo de Dios. Pues he desposado con un solo esposo. Yo no quiero de ninguna manera otro Dios en su vida que no sea Jesucristo. Otra palabra en su vida que no sea la palabra de Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Dios. Ese es el objetivo que hoy quiero cumplir. Presentarles a ustedes como una virgen pura a Dios. Para que usted sea alguien digno. Si como asamblea de santos y de creyentes, como gente llamada fuera de un lugar para venir a pertenecer a la iglesia de Jesucristo, ¿usted lo entiende? Usted va a caminar para ser parte de la iglesia verdadera. Pero si usted decide otra cosa, no será una carga para el corazón de este pastor, ni de este apóstol. El día de ayer, fuertemente, y entre semana fuertemente, a mis pastores, les estuve exhortando a esto. Les estuve invitando a esto.
Ellos van a venir y vamos a estar aquí todos los pastores de las iglesias en el mes de diciembre. Quizá alguno de los pastores venga aquí a predicar el día 8 de diciembre aquí. Pero ¿sabe? Les estoy diciendo lo que hoy les estoy diciendo a ustedes, diciendo que cuando entreguen cuentas a Dios como pastores y como siervos de Dios, puedan decirle: Señor, los celé con celo de Dios para presentarlos a la iglesia local que pastoreo como una iglesia pura a Jesucristo. Ese es mi deseo. Si quizá una palabra muy radical, porque así es la palabra, una palabra muy fuerte, de confrontación, de reflexión, pero con toda la buena intención de que usted algún día, si no sé si se pueda o no, si nos llegamos a encontrar en el cielo, me pueda decir: gracias, pastor, por haberme hablado la verdad. Sea el nombre de Cristo glorificado.